Bueno, este día hablaremos sobre el equilibrio de entre el hombre y la naturaleza y entre otros temas más acerca de lo que es la materia de atención comunitaria 1. Eh, como primer punto tendremos la introducción. En el presente trabajo abordaremos diferentes temas relacionados con los accidentes y desastres socionaturales, desde la influencia del ser humano con relación de los diferentes desastres naturales y la vulnerabilidad de la sociedad frente a los riesgos a los que nos presentamos a lo largo de nuestras vidas, debido a que el equilibrio entre el hombre y ambiente se ha visto afectado desde hace mucho tiempo y debido a que a ello es de gran importancia las estrategias de prevención de accidentes y desastres. El equilibrio hombre-naturaleza. Bueno, ¿qué es el equilibrio hombre-naturaleza? A medida la naturaleza se va desplegando, el equilibrio de la misma viene de la mano con el conocimiento de la evolución y desarrollo del hombre, lo que genera la relación hombre-naturaleza, en cual tiene como propósito principal generar igualdad, es decir, todo pertenece a todos, desde la tierra hasta todo lo que contiene en ella, porque hablamos del equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, estamos refiriéndonos a que tanto de un lado como del otro hay una misma cantidad. Y cuando dice que la naturaleza a medida del tiempo va evolucionando, también va de la mano del hombre, porque el mismo hombre es quien va revolucionando y ayudando a la misma naturaleza a perfeccionar lo que todavía no está perfeccionado. Es indispensable repensar la relación hombre-naturaleza, ya que la armonía de ambas es vital para la subsistencia del planeta y del ser humano. Como decía, es importante que de un lado como del otro, tanto de la naturaleza como del hombre, se lleven bien, pero cabe recalcar que muchas veces no se da. Eh, Es la naturaleza la que permite al hombre saciar sus necesidades básicas naturales, la autorrelación social, personal y de los subgrupos en particular. Relación hombre-naturaleza. Desde el inicio de la vida del hombre primitivo ha existido un diálogo permanente entre la especie humana y la naturaleza. Es la única manera para mejorar las condiciones ambientales, aprender a sobrevivir o, o perecer por los actos cometidos entre estos dos actores. También es importante destacar el carácter experimental que el hombre continúa realizando durante toda su línea de tiempo en el planeta y más allá de él. Como, como bien dice que desde el hombre primitivo, estamos hablando desde los inicios, ¿verdad? De los inicios de cuando el hombre estaba en la tierra y todavía no existía como que decir el cultivo, la producción de, de ganaderías y todas esas cosas. Eh, Podríamos ahí mencionar que por eso siempre ha existido la relación entre el hombre y la naturaleza. Y gracias a ello, pues hemos llegado a tener lo que ahora tenemos hoy en día. Se dice que la relación hombre-naturaleza está propensa a derivarse. Esto debido a la modernización de nuestra comunidad social, debido a todos los cambios que el hombre le realiza a la naturaleza, muchas veces la estamos destruyendo. Es por ello que se dice que la relación y el equilibrio puede derivarse, es decir, ya en lugar de haber más naturaleza, va a haber más modernización. Y es ahí cuando la naturaleza misma se puede ir acabando. Tenemos una ventaja como lo son los avances en la salud, los avances en la economía, los avances en la calidad de vida. Cuando hablamos de los avances en la salud, tenemos, bueno, ya debidamente las medicinas
vienen algunas derivadas algunas plantas. Y gracias a esos descubrimientos y, y investigaciones seguidas de esos descubrimientos, hemos podido tener algunos medicamentos que hoy en día utilizamos. También avances en la economía, gracias a los cultivos y a los territorios también. Cuando hablamos de la calidad de vida, al tener un territorio, podemos tener una mejor calidad de vida, gracias a tener un lugar donde nosotros habitamos y nosotros podemos socializarnos con otras personas y realizar nuestras actividades cotidianas. También tenemos algunas desventajas. Un mundo menos amigable con la naturaleza, una desigualdad social, aprovechamiento de los recursos, guerras, sufrimientos, menos alimento y más fortuna en oro. Bueno, ya que nosotros, los seres humanos, cuando decimos que nos aprovechamos, estamos hablando de que a veces nosotros mismos somos los que destruimos el planeta Tierra por todas nuestras actividades, por todo lo que hacemos. Y cuando hablamos de un mundo menos amigable con la salud, con la naturaleza, perdón, muchas veces nosotros mejor nos preocupamos por lo que nuestra supervivencia, ¿cómo podría decir? Eh, tener algo mejor para nosotros y no nos preocupamos por la naturaleza. Y también cuando hablamos de guerras, las mismas guerras como dejan, dejan, dejan muchos daños y también eso destruye la naturaleza. También y menos alimento y más fortuna, porque muchas veces, como decía, los seres humanos nos preocupamos más por nuestro bienestar y no por la naturaleza, que es nuestro hábitat en donde nosotros habitamos. Y consecuencia del hombre moderno en la naturaleza. El hombre del área tecnológica consume muchas fuentes de energía. Estas contaminan los ríos, fauna y flora. También se producen gases, residuos plásticos, residuos nucleares y ruido que afectan al hombre con enfermedades como adicción, problemas auditivos, visuales, depresión. Estos avances han construido un medio ambiente artificial, tratando de que la naturaleza se adapte al hombre para que éste pueda mejorar su calidad de vida. Sin embargo, estos cambios destruyen el equilibrio hombre-naturaleza, aunque queda una esperanza en moderno. Y en conclusión, la naturaleza ha sufrido durante largo periferio, la crueldad de la mano es destructora de grandes extensiones de tierras fértiles, contaminación del aire, mares, ríos con la industrialización, pero en los últimos años, a pesar que no han ocurrido guerras mundiales, los efectos devastadores en el medio ambiente han causado caos con la escasez de alimento, de agua potable, explotación incontrolada de los minerales, y todo esto ha originado cambios climáticos que afectan la vida natural del hombre sobre la naturaleza. Esta ha sido mi participación. Síguele, compañero. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes, compañeros y compañeras. A continuación hablaré sobre lo que es la temática. En este caso hablaré un poco sobre lo que son los desastres naturales. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué son los desastres naturales? El concepto de fenómeno natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza. Es importante saber que son daños que provoca la naturaleza. Son los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana, tales como las epidemias, las condiciones climáticas, los desastres naturales, etc. Los desastres han estado asociados a la historia de la humanidad. La naturaleza no ha cesado de recordar al hombre su poder destructivo.
el conocido impacto y consecuencias negativas de los diferentes tipos de desastres naturales han determinado progresivamente la necesidad de la mitigación y la preparación de toda la sociedad a los efectos de actuar antes, durante y después. Y claro, en vista de que es imposible evitarlos, es necesario prever sus efectos para establecer la seguridad de la vida, y los desastres naturales tienen un poder que sobrepasa a la humanidad y suelen desencadenar problemas más graves y duraderos. La gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vida, pérdidas económicas y capacidad de la población para la reconstrucción. Los principales desastres naturales pueden afectar el bienestar y hablaremos un poco de ellos. Bien, estos son los sismos y terremotos. Son de corta duración e intensiva variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía. Paradójicamente poseen un aspecto positivo, que es el de proporcionarnos información sobre el interior de nuestro planeta. Y la mayoría de los sismos se explican por la ocurrencia de ondas sísmicas u ondas de choque generadas por disturbios en la corteza terrestre. En el caso de los huracanes, los huracanes producen viento fuerte, lluvias abundantes y tormentas eléctricas. Los huracanes pueden causar daños tremendos. Los vientos pueden superar las 155 millas por hora. También hablar de las inundaciones. Las inundaciones ocurren cuando el agua se desborda de los límites normales de un arroyo o un río. Otro cuerpo de agua o se acumulan en un área que generalmente está seca. Las inundaciones pueden ser extremadamente peligrosas y causar daños ambientales y materiales masivos a las comunidades. También hablar un poco sobre las sequías. Las consecuencias directas se agrupan en impactos económicos, también en la agricultura, la ganadería, gestión del agua y entre otras que podemos mencionar. También tenemos lo que son las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas es una emisión de materia sólida, gaseosa o líquida impulsada por la corteza terrestre proveniente de un volcán, dado que el volcán da salida a magma y otros residuos derivados. También hablar un poco sobre los tsunamis, que es una serie de las olas precedentes del océano que envían grandes oleadas de agua que en ocasiones alcanzan alturas de más de 30 metros hacia el interior. Pero ¿cómo se produce un desastre natural? Bien, se produce por la localización de asentamientos precarios en zonas de alto riesgo, urbanizaciones rápidas y descontroladas que agravan los riesgos de inundaciones y corrientes de la tierra, recursos deficientes de salud, falta de organización y economías pobres que en general carecen de equipos y de medición y prevención. Los peligros naturales ocurren en escalas temporales y geográficas diferentes y cada uno de ellos a su manera única. Pero ¿qué podemos hacer en caso de un desastre natural?
esa pregunta nos surge. Bueno, lo que podemos hacer en caso de un desastre natural es de que, bueno, sería armar un plan familiar, es decir, platicar con los habitantes de la casa sobre qué tipo de desastre puede ocurrir en el lugar donde se vive. También podríamos identificar las áreas seguras de la casa. En muchas ocasiones los desastres naturales como los temblores no dan oportunidad a las personas de salir de sus viviendas, por lo que se debe tener bien identificados los puntos seguros de la misma. También sería bueno tener a la mano documentos importantes, guardarlos en algún folder que sean difíciles de recuperar, como de actas de nacimiento o escritura de la vivienda. Preparar también un kit de supervivencia, eso ayuda bastante para poder estar preparado en caso de un desastre natural. Bien, las conclusiones que hemos podido llegar, los desastres naturales tienen diferente origen por la naturaleza misma y en parte por la contaminación causada por el propio ser humano. Diversos factores pueden ocasionar el descontrol de la tierra, no solamente en la contaminación y no en el movimiento interno de la tierra, lo que origina todos los desastres naturales que presenciamos en esta época. Los desastres naturales ocurren cuando las sociedades o las comunidades se ven sometidas a acontecimientos potencialmente peligrosos, como niveles extremos de precipitaciones, temperaturas, vientos o movimientos técnicos, cuando las personas son incapaces de amortiguar la conmoción o recuperarse después del impacto. Esta sería mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Hoy me toca a mí sobre los desastres naturales provocados por el hombre. Primeramente, estos desastres naturales calificados como provocados por el hombre son desastres o accidentes provocados directa o indirectamente por el humano. Vamos a comenzar con los desastres causados por el hombre de manera directa. Podemos comenzar con los incendios forestales y la deforestación. Ya sabemos todos que los incendios forestales son cuando grandes extensiones de bosque son quemados, ya sea directamente provocados por el hombre a propósito, para un motivo, para limpiar la zona, para construir nuevos asentamientos, centros comerciales, etcétera, o en caso contrario accidental, ya que grandes extensiones de bosque pueden estar cerca de lugares de trabajo que tienen contenidos, como se llama, ignífugos y incendiables, que pueden por accidente provocar grandes incendios forestales. Y esto es un accidente muy grave, ya que es literalmente la desaparición total de un ecosistema, lo que causa grandes desequilibrios en ecosistemas más grandes, porque literalmente se está eliminando toda la flora y la fauna del lugar, y también se está quedando estéril la tierra, porque también se daña la tierra al hacer esto. Y después vamos con la deforestación, que ya directamente es la erradicación de todo un ecosistema por la mano del hombre, de que totalmente desplazamos a todas las especies de que están en un ecosistema específico y en sus hogares, que en este caso es en el área de un bosque o cualquier otra, para que nosotros quitemos todos los árboles, toda la fauna y flora del lugar, para extraer ya sea recursos como los árboles, la madera y diferentes, ¿cómo se llama?, productos derivados de ella.
Podemos poner en segundo punto la caza indiscriminada de especies en peligro de extinción. Ya saben, este problema es cuando lastimosamente nosotros hacemos caza indiscriminada de ciertas especies en el aspecto de que las cazamos a mayor medida de que ellas mismas se reproducen. Y lastimosamente eso mismo ha llevado a que la población de dicha especie se vea gravemente afectada y disminuida. Y esto es muy malo, ya que todas las especies de un ecosistema son necesarias para el equilibrio del mismo. Y si desaparece una, se causa un desequilibrio provocando graves efectos adversos. Por ejemplo, una expansión de una especie que puede ser depredadora de otra, si ya no se encuentra esa especie, por lo tanto, ya no habrá alguien que disminuya la población de una especie dentro de un ecosistema, lo que provoca un grave desequilibrio y pueden haber incluso plagas en ese aspecto. Otro punto que vamos a tocar es la explotación de los recursos naturales y minerales de la corteza terrestre, que causa daños irreparables en el medio ambiente. En este caso, la explotación de recursos naturales, en ella también podemos tocar, ejemplo, la minería, ya que son grandes porciones de tierra que nosotros dañamos para sacar minerales que están debajo de la tierra. Por lo tanto, se daña gravemente la tierra en ese aspecto. E incluso podemos hacerlo en lugares donde hay un ecosistema, también eliminando así todo el ecosistema que estaba ahí, la flora y fauna, para nosotros trabajar para sacar esos recursos que queremos obtener. Vamos con el otro punto, que es la contaminación ambiental por desechos tóxicos y monóxido de carbono generados por fábricas de automotores. En este aspecto todos sabemos que producimos una gran cantidad de gases nocivos por las empresas y los automóviles, y quemas de sembradíos, quemas naturales, etcétera, lo que produce una gran cantidad de gases nocivos que ayudan para que el efecto invernadero se haga más grande y que haya un aumento en la temperatura global. Y hoy vamos con los desastres causados por el hombre de manera indirecta. Con esto me refiero a que son desastres que generalmente se ven a largo plazo por algún motivo y que generalmente las empresas e incluso nosotros mismos no le tomamos importancia, ya que no se ven de manera inmediata, ya que son daños paulativos y que se llega a ver en gran notoriedad el daño, pero ya mucho tiempo después, cuando ya está causado y ya ha hecho bastantes estragos. O gracias a desastres de manera directa que pasan y que no podemos prever que puedan afectar otros aspectos. Por ejemplo, como tocamos en los desastres directos, de que la contaminación por desechos tóxicos, un ejemplo, ya sabemos que va a afectar el área en sí, pero no sabemos que puede contaminar las aguas, afectando también a la vida acuática del ecosistema, o también de por sí dejar estéril una tierra, haciendo que no pueda volver a crecer ahí flora, para que la fauna se viva y alimente ahí, haciendo un desequilibrio ambiental. Vaya, primeramente vamos a tocar con respecto a los desastres causados del hombre de manera directa, el calentamiento global por la emisión de gases nocivos, como ya habíamos visto, que solo aumenta el efecto invernadero. Entre las consecuencias del efecto invernadero podemos poner las alteraciones en los cambios climáticos del planeta. Como ya saben, la alteración de la temperatura global hace estragos con respecto a los cambios climáticos bruscos anormales que pueden haber. Por ejemplo, afectaciones en el sistema de lluvias. Antes llovía en una zona y ya no llueve porque se ha resecado la zona. Sequías, lugares antes de temperaturas bajas han aumentado las temperaturas, dañando el sistema y afectándolo. Otro puede ser el aumento del nivel del mar por el sobrecalentamiento de la Tierra.
Cuando el agua se calienta, se expande, provocando así que el nivel del mar aumente, así provocando inundaciones, posibles tsunamis, por los cuales todos sabemos que son desastres de gran magnitud, que incluso si se causan en lugares donde hay asentadillos de viviendas humanas, pueden causar grandes pérdidas materiales e incluso de vidas, lo cual es una tragedia. Y como ya había dicho, la alteración de los ecosistemas, extinción de flora y fauna. Cuando se cambia la temperatura de manera brusca, se afectan los ecosistemas. Un claro ejemplo pueden ser los polos, donde viven animales que ya están acostumbrados y están aclimatados a climas de esa índole tan fría. Y si se altera y si se comienza a calentar más, primeramente van a perder el hielo donde vivían. Incluso algunos podrían llegar a comenzar a morir por la falta de que no están acostumbrados a un clima más caliente, lo que lastimosamente en un futuro podría llegar a la desaparición de muchas especies en esos lugares y demás lugares donde pueden producir sequías también, la muerte de especies, y lastimosamente se puede llegar al caso de que haya haber una extinción de dichas especies. Otro punto muy importante que podemos tocar son las grandes cantidades de CO2, dióxido de carbono, producidas por el hombre a través de sus fábricas y automotores, que son absorbidas por los océanos, generando una disminución del pH de sus aguas, volviéndose estas más ácidas, lo que produce diversidad de problemas ambientales. Por esto me quiero referir que los mares absorben gran parte del CO2 que producimos nosotros, o sea, del dióxido de carbono. Y como nuestra producción de dióxido de carbono cada año va aumentando en magnitud, porque vamos haciendo más industria, lo que está provocando que el agua de los mares absorba más de lo que tenía, así produciendo que su acidez aumente. Si su acidez aumenta, las especies marinas de esos lugares pueden tener grandes problemas, ya que no están acostumbrados a estar en aguas con ese nivel de acidez, lo que puede provocar la causa de migración de ciertas especies hacia otros lados o directamente la muerte de dichas especies, lo cual es un gran problema, ya que del mar obtenemos grandes cantidades de productos, en este caso puede ser alimentarios, como los peces y demás mariscos para nuestra alimentación, y si se comienzan a morir o incluso a extinguir, va a haber grandes problemas, tanto porque hay lugares, zonas de que dependen del comercio de marítimo, y hay ciertas localidades y culturas que dependen de en gran manera su gastronomía de dichas especies. Por lo tanto, si hay una disminución de dichas especies, pueden provocar grandes problemas de balances económicos e incluso grandes problemas de hambrunas en este caso. Con esto finalizo mi exposición. Va a pasar la siguiente compañera. Hola a todos. Este tema que yo les vengo a presentar es el de vulnerabilidad global. Este tema en conjunto es el conjunto de las diferentes vulnerabilidades dentro de la sociedad, como la vulnerabilidad económica, social, natural, cultural, física y política, que hace referencia a la incapacidad de una comunidad para absorber mediante la autoajuste los efectos de un determinado cambio en medio ambiente, o sea, de su flexibilidad o incapacidad para adaptarse a un cambio. Como bien estaba comentando, este término hace referencia hacia las diferentes vulnerabilidades que hay en la sociedad. En total de ellos visto las amenazas, riesgos desde diferentes ángulos. Podemos empezar como la vulnerabilidad económica, es decir, cuando es vulnerable una sociedad, una situación. Se refiere cuando
esta sociedad no está produciendo lo suficiente para sostenerse, para ir a un desarrollo adecuado. Hace falta que se produzca más para que así poder ser sostenible para la población en el ámbito natural. ¿Cuándo es vulnerable? Una sociedad es vulnerable cuando está un tipo de amenazas a la población, es decir, por ejemplo, cuando una se encuentra bajo una falda de un volcán, hay una amenaza si el volcán comienza a estar activo. Entonces, esa comunidad que se encuentra en ese momento, en ese lugar, es vulnerable a que pueda ocurrir, digamos, una erupción y salir lastimados. Esta surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y características internas y externas que convergen en una comunidad particular. El resultado de las interacciones en el bloqueo o incapacidad de la comunidad para responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo terminado con el consecuente desastre. Es de lo que les estaba comentando brevemente. Dice que es cuando hay un bloqueo en esa misma comunidad, en el conjunto de las personas, que tienen una desventaja ante un factor de riesgo que se encuentra cercano a la comunidad, que está poniendo en una gran desventaja a tantas personas en diferentes ámbitos, dependiendo a qué vulnerabilidad está presente. Y provoca que esta no pueda desarrollarse adecuadamente y no puede continuar con sus actividades comunes, es decir, debido al miedo, a lo que pueda suceder, pasarles. La prevención de riesgo por reducción de la vulnerabilidad se logra cuando se actúa sobre las 5 áreas que la componen: grado de exposición, protección, recuperación básica y reconstrucción. La vulnerabilidad se encuentra desde lo que es el grado de exposición. A esto se hace referencia a la población, es decir, a la que se está afectando. Es al grupo, no exactamente debe ser a todos. Una pequeña muestra de ello puede estar siendo afectada por una de estas vulnerabilidades. Luego seguimos con lo que es la protección. Cuando se ha encontrado la vulnerabilidad, se debe encontrar una forma de cómo proteger a esa comunidad, a esa pequeña porción, ya sea desarrollando lo que son métodos preventivos, capacitando a las personas cómo actuar, qué hacer ante una crisis, ante un problema. Y lo estamos con la reacción inmediata. Es decir, cuando ya está la crisis, cuando ya se está enfrentando, la reacción que las personas deben tomar debe ser la correcta. Tratar de concentrarse, de no entrar en pánico. Todas aquellas que se le ha dado dentro de la prevención, es decir, todos los conocimientos que esa persona ha tenido de cómo hacer, que no debe de realizar, cómo debe de actuar, debe ponerlo en práctica ante esta reacción inmediata, porque es como la persona se comporta ante una crisis, para así no verse tan afectado. Luego seguimos con lo que es la recuperación básica. Después de una crisis, a pesar de la protección, siempre se va a ver afectada un gran porcentaje. Debe de haber una recuperación básica, es decir, lo primordial, lo principal. Después de esto, ¿cómo se debe de hacer para empezarse otra vez? Ya sea en un desastre, por ejemplo, cuando se presenta un desastre, ¿qué son las medidas que debe tomar estas personas ante esto? Si hay personas lastimadas, daños en las estructuras de sus hogares, pérdidas materiales de diferentes ámbitos, debe de haber una recuperación básica en el hecho de que todo eso que se está dañado, lo que se puede recuperar lo más pronto posible, comenzarse a trabajar para salir de esa crisis. Y luego estamos con lo que es la reconstrucción, lo que les estaba mencionando. Después de esto, haber comenzado con lo que es la recuperación básica, se debe de reconstruir nuevamente para llegar al equilibrio en el que antes estaba.
Pero ante todo esto, tenemos que ver lo que son la homeostasis y la resiliencia, que la homeostasis comprende desde lo que es el grado de exposición, protección y reacción inmediata. La homeostasis dice la capacidad de un cuerpo o un sistema de reajustarse a cambios después de una crisis de diversos índoles y recuperarse de esta, aprendiendo a prevenir este tipo de crisis que la ha afectado y a otros que pueden aparecer como consecuencias u otros similares, manteniendo el equilibrio en el entorno. La homeostasis es la que se encarga, es la capacidad, de un cuerpo ante una crisis. Esta debe de comenzar a actuar para poder prevenir, lo que son las posibles crisis que se avecinan. Ante una situación, no solamente se quedaría con ese problema enfrentándose, sino después de esto se deben enfrentar lo que son las consecuencias de esta crisis. De esta forma, la homeostasis lo que ayuda es cómo encontrar, cómo limitar a que estas otras consecuencias que se vienen afecten lo mínimo posible ante la población. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Es una actitud que adopta algunos individuos o comunidades que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. La resiliencia es, por así decirlo, de una manera más básica, más común, en la forma que tiene de soportar este peso de la crisis y de adaptarse a los nuevos cambios que se avecinan después de la crisis que se ha enfrentado o el desastre que se haya visto. No, las personas no pueden continuar muchas veces de la misma manera, aunque sí sea por un corto periodo o por un periodo mucho más prolongado. Debido a los cambios o a lo cómo ha afectado, se debe de ir viendo cómo este puede ser una oportunidad o cómo este les está afectando. Cuando se habla de oportunidades, muchas veces las crisis pueden incluso apoyar a que las personas hagan cambio en su vida que les ayude a adaptarse a nuevas cosas diferentes, a salir de su zona de confort, pero también está la parte de cuando están la parte, digamos, negativa de la crisis. ¿Cómo esta persona se va a adaptar después de haber vivido, por ejemplo, partes traumáticas, partes fuertes? Todo esto es ante una situación inesperada, puede afectar bastante a las personas y estas deben seguir adelante con lo que es la resiliencia. Esto sería todo por mi parte. Dejo a mi compañera que les continuará con los diferentes temas. Bueno, un saludo, compañeros. Yo les voy a hablar de la prevención de accidentes. Primero que nada, nosotros tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de accidentes. Según mis investigaciones, un accidente es un evento o un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto material o un ser viviente. Pero les quiero hablar de la definición que tiene la OMS. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, un accidente puede referirse a un acontecimiento independiente de la voluntad humana, causado por una fuerza extraña, ya sea de acción rápida o lenta, que se manifiesta por la aparición de lesiones físicas o trastornos o daños mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que simple y sencillamente a un accidente le podemos llamar aquello que no es planeado, ya sea causado por diferentes razones, ya sea por nuestra propia imprudencia o simplemente por un factor adverso. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos clasificar algunos tipos de accidentes. Primero que nada, podemos clasificar los accidentes del hogar. ¿En qué consiste en esto? Bueno,
fácil y sencillamente podemos decir que un accidente del hogar puede ser intoxicación, especialmente para aquellas familias que tienen niños y dejan medicamentos o sustancias tóxicas al alcance de estos. Vienen los niños, toman esta sustancia o este objeto que simple y sencillamente no es de consumo humano, se lo meten a la boca y pues pueden provocar una intoxicación. Luego tenemos una que es muy común tanto en adultos como niños, que son las quemaduras, ya sea en la cocina, que es más común visualizar este tipo de accidentes, o sea, una ama de casa o ya sea un adulto, un señor está cocinando, sirviéndose incluso del café y no se fija que tal vez el vaso o el objeto donde está el café está caliente o recién hicieron el café y eso está a altas temperaturas, lo toma sin protección alguna, se quema su brazo o a veces puede incluso arrojárselo encima estando el café caliente. O también existen otros casos, por ejemplo, los que trabajan en mecánica, en su casa tienen su propio negocio de mecánica, están manipulando cosas de soldar o otro tipo de objetos, se queman y así sucesivamente. Y no hablar también de las festividades navideñas, que con pirotecnia, especialmente niños, que se reportan muchos casos de que usan explosivos sin supervisión de un adulto y terminan en tragedia. También tenemos torceduras, que estos son comúnmente por accidentes de ir caminando, se resbalan y tienen daños a su salud física. También tenemos heridas, puedo mencionar otra vez la cocina, que ya sea cocinando, preparando el almuerzo, el desayuno, accidentalmente puedan herirse con un objeto cortopunzante o etcétera. Y otro que esto es comúnmente en los hombres, que es por electrocución. Están manipulando, ya sea cambiando un foco o están con la batería del carro, están revisándola, especialmente los hombres que les gusta, no sé, jugar ahí con su vehículo, mantenerlo bien. Están revisando cómo está en buen estado o no, o simplemente están cambiando un foco y pues sucede la desgracia. También tenemos lo muy común, que son las caídas, que a veces los niños específicamente van corriendo, les gusta jugar, o sea, van corriendo con otros niños o simplemente ellos solos jugando con sus carros, sus juguetes y se caen. Luego tenemos otra clasificación que son también muy comunes, que son las de tránsito. Esto es diariamente sabido de que la mayoría de veces es por que simplemente cuando hay un choque, que es prácticamente lo que más se ve en las noticias, cuando choca un carro es porque simplemente las personas que van dentro no les gusta usar el cinturón de seguridad y simplemente esto termina en tragedia. Luego tenemos los atropellamientos, que a veces las personas no son prudentes a la hora de cruzar la calle o simplemente no hacen uso de las pasarelas y pues se lanzan a cruzar la calle sin mirar a todos lados ni nada por el estilo. Luego tenemos las volcaduras, que a veces las personas andan a una velocidad muy alta y toman curvas demasiado rápido y pues terminan volcando y en la mayoría de veces lo hacen cuando hay acantilados y terminan en desgracias. También tenemos que esto no es muy común, pero se han dado casos que a veces hay balas perdidas, a veces se va cruzando por un lugar un poco difícil con respecto a la seguridad y se puede pasar en un cruce de disparos y puede impactar con alguien. Está bien dicho, no sé cómo llamarle, un experimento social, un personal de la salud clasificaron de que cuando el accidente se puede prevenir, no estamos hablando exactamente de un accidente, pero a veces no estaría muy segura de decir de que esto es cierto porque a veces uno no puede decir voy a salir, estoy segura que hoy no me van a atropellar, pero uno nunca sabe, o sea, esto es tan repentino, es un acto no deseado que uno no dice exactamente me va a pasar ahora o me va a pasar mañana, o decir voy a salir ahora porque supuestamente mañana yo tengo una revelación de que voy a tener un accidente de tránsito. No, esto no es algo que nosotros podamos predecir. Luego tenemos, muy aparte de los accidentes de tránsito, los accidentes en el campo. Que estos
pues se dan obviamente en las áreas rurales, que los más comunes son las caídas. A veces se resbalan porque recién acaba de llover y existen deslizones. Y también tenemos ataques por animales. En las zonas rurales es donde más habitan los coyotes, los zorros o las serpientes, los alacranes, que estos es más fácil recibir ataques de estos. También tenemos incendios, que ya nuestro compañero anteriormente nos hablaba de los incendios, que prácticamente son incendios forestales, porque la mayoría de personas que trabajan en sus tierras en el campo prefieren quemar la maleza y en vez de usar herramientas como el machete o la cuma. Esto puede ser un accidente provocado o no provocado, que simplemente se salió de control. Luego tenemos accidentes en los hospitales. Sabemos que en la mayoría de hospitales diariamente tenemos una baja de personas que ingresan al hospital y por desgracias no logran salir de ahí, simplemente ahí quedan. Pero tenemos accidentes muy comunes que también son las caídas. A veces el piso está recién trapeado y ya sea un personal de salud o un paciente o un visitante se resbala, o incluso ya se han dado casos donde caen de las escaleras cuando especialmente no tienen suficiente paciencia para esperar el ascensor, o simplemente no quieren usar el ascensor. También tenemos intoxicaciones, que esto prácticamente se puede decir que se da por la confusión de medicamentos. Esto sería un poquito de irresponsabilidad. Luego tenemos accidentes por animales. Aquí podría mencionar yo lo que son las picaduras, ya sea por abejas. Sabemos que la picadura de una abeja no es grave, pero si un enjambre de abejas pica a una persona, aquí sí es bastante notable saber que ya es una emergencia o un caso del cual preocuparse. Luego también podemos mencionar lo que son las picaduras de serpiente, tanto en el área rural como en la urbana. Sabemos que estos animalitos pueden vivir en ambas zonas porque adoran la calor, y en las zonas urbanas hay como que más calor. Ya sea venenosa o no venenosa la serpiente, pues es de qué preocuparse por estos accidentes. También tenemos lo que son las picaduras de los alacranes y nada más, creo. Luego tenemos lo que son las heridas. A veces animalitos, por ejemplo, nuestro propio perrito podría accidentalmente cruzarse mientras nosotros vamos caminando, y por no querer pisar a nuestro perrito, pues terminamos cayéndolo de manera evitando golpear a nuestra mascota, y pues accidentalmente podemos provocarnos un moretón o un desgonce o una fractura. Y luego tenemos intoxicaciones provocadas por animales, que esto sería prácticamente por ejemplo, la picadura de una serpiente que sea muy venenosa. Y finalmente podría mencionar como último punto de la clasificación de los accidentes a los desastres naturales, que estos serían prácticamente los derrumbes. Pueden ser especialmente en aquellos lugares donde viven personas o circulan personas, ya sea en vehículos o a pie, que hay grandes peñascos o grandes muros de tierra y piedras que simplemente ha llovido demasiado y la tierra está floja y existen derrumbes. Por ejemplo, en San Salvador, no estoy segura, creo que el año pasado se registró en las noticias de varios derrumbes que habían en la zona por Los Chorros. No sé si varios escucharon esas noticias. Luego tenemos deslizamientos o desbordamientos de grandes cantidades de tierra, ya sea estas específicamente en zonas volcánicas, acá por la zona donde vivo, aquí en San Miguel. Y pues dentro de estos accidentes también podemos mencionar como las consecuencias de esto, ¿no? Muertes, pérdidas materiales y en la mayoría de casos desaparecidos. Ahora vamos a hablar un poquito de las causas de los accidentes. Tenemos causas provocadas por los alrededores. Aquí tenemos mucho de qué hablar, porque existen diversas causas, ya sea por nuestros alrededores, tanto como por nosotros. En primer lugar, podemos mencionar lo que son las protecciones y resguardos inadecuados, es decir, que nosotros guardamos nuestras cosas o decimos este lugar es seguro para guardar, ya sea en laboratorios químicos, por ejemplo. Si ustedes se han fijado, cuando van a los laboratorios de química, se fijan que
ciertas sustancias están apartadas, especialmente las que son corrosivas para nuestra piel, están apartadas a un lado con su respectiva etiquetas y nombre. Claro, obviamente el nombre y cómo se debe de manejar. Bueno, ya hablando de esto, queda de decir de que para mantener nuestra adecuada protección y resguardo, obviamente hay que mantener esto alejado de las zonas que le corresponden. O mejor dicho, mantener siempre el sumo cuidado de hacer el uso inadecuado de estos. Luego tenemos falta de un sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención. Sabemos que cuando hay un incendio a veces no se activa la alarma, entonces es necesario estar chequeando esto. Luego tenemos algo muy común que es la falta de orden y la limpieza en los lugares donde existe un flujo constante de personas. Esto puede ser en la casa, por ejemplo, especialmente las madres que tienen niños y dejan sus juguetes tirados. Esto puede ser problemático. Imagínense que hay un terremoto, obviamente hay que evacuar la casa con todos los niños y si hay juguetes regados, más es lo que puede ocurrir un desastre o, en lo peor de los casos, una pérdida del humano. Luego tenemos una iluminación inadecuada. Esto es crucial, especialmente para aquellas personas o manejantes que transitan en zonas muy oscuras. Esto podría ser algo negativo. Luego tenemos causas humanas. En las causas humanas creo que lo más común de mencionar es la falta de conocimientos o capacitación. A veces el personal no cuenta con los conocimientos necesarios para realizar su tarea de manera segura o simplemente no conoce los riesgos que esta presenta, por ejemplo, los albañiles. A veces no usan ni casco ni protección, no usan guantes, botas de trabajo, ropa de trabajo. Y esto puede ser algo crucial porque obviamente cuando se está manipulando material pesado puede ocurrir un accidente. Y algo más que se puede mencionar es la falta de motivación. Cuando el individuo o la persona carece de motivación para desempeñar una actividad, a veces la realiza a la rápida o la realiza como que no quiere hacerlo o sucesivamente X factor. Y esto puede ser algo importante, algo que se debe tomar en cuenta si se quiere evitar un accidente, porque obviamente es como entregar un trabajo. A veces uno está realizando un trabajo y hace algo que simplemente no sirve. Obviamente vamos a tener consecuencias de críticas negativas, pero si uno hace motivado un trabajo, va a obtener incluso felicitaciones. Otra cosa, ahorrar tiempo. A veces, bueno, incluso ustedes, yo, hemos a veces hecho alguna actividad a la rápida, a estar intentando terminar rápidamente lo que estamos haciendo porque simplemente ya queremos salir de esa responsabilidad. Y a veces podemos hacer un trabajo mal hecho o simplemente estar picando un tomate y por picarlo muy rápido podemos herirnos. Esto podría provocar un accidente. Ahora hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué debemos hacer en caso de un accidente? A veces nosotros no podemos hacer demasiado porque simplemente no somos un personal completamente capacitado, pero hay cosas súper básicas que sí podemos tomar en cuenta. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, nosotros debemos identificar con qué tipo de accidente nos encontramos y la gravedad de este mismo. Media vez identificado, nosotros debemos hacer 3 cosas importantes. Proteger. Debemos de asegurarnos de que tanto la persona que está accidentada, o dependiendo del tipo de accidente que tenga, como nosotros estamos fuera de todo peligro, debemos de valorar si se puede atender a la persona accidentada en el lugar o trasladarla para un lugar que esté alejado del peligro. 2, debemos de avisar a quienes, a los servicios sanitarios que estén completamente capacitados y lleven años atendiendo y socorriendo personas. Y podemos llamar a estos servicios, ya sea el número que todos conocemos, ya sea el 911, o al número que hace un par de años nos proporcionaron, que es el 132, que son los principales números de emergencia que nosotros podemos llamar. Luego, como punto número 3, nosotros debemos socorrer a la persona. Debemos conservar la calma en todo momento,
por mucho que se nos pueda llegar a dificultar de esta manera, nosotros podemos darle mayor claridad a nuestra mente para saber qué hay que hacer exactamente en ese momento y actuar con la mejor precisión posible. Primero debemos de reconocer los signos vitales de conciencia y la respiración del paciente. En la mayoría de casos no debemos de mover a la persona accidentada a menos que tengamos que ponerla en un lugar a salvo fuera del peligro. Y pues debemos de tratar la manera de tranquilizarnos, luego de tranquilizarnos nosotros, tranquilizar a la persona y tratar de mantenerla caliente. Algo muy importante que tiene bastante lógica y es de no darle comida a la persona que está accidentada o algún tipo de bebida ni automedicarla, porque no sabemos ante qué situación nos encontramos específicamente y pueda que lo que nosotros vayamos a hacer, ya sea, imagínense si es solo como ejemplo mencionar que es una persona ahogada. Nosotros no debemos de ingerir bebidas porque no sería lo correcto ni lo más lógico, ni tampoco darle medicamentos. En todo caso, aquí sería aplicar el RCP, que es el que mejor nos funcionaría. Y finalmente, esperar la llegada del personal de los medios asistenciales de salud y atención de emergencias. Hay muchos casos en los que nosotros podíamos saber exactamente qué hacer y se los menciono a continuación. Los más comunes, los tipos de accidentes más comunes son las quemaduras, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer en caso de una quemadura? Bueno, tenemos muchos tipos de quemaduras, pero específicamente las más comunes es, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, supongamos que una casa se está incendiando y tenemos, por decir así, a una persona que recibe una quemadura de 3er grado, que son las más graves. Hay que identificar a la persona si tiene llamas en su cuerpo. Primero que nada, debemos de tirar la persona al suelo para evitar que corra o que sofoque más las llamas. Luego, pedir ayuda a los números de emergencia, revisar la respiración y el pulso de esta persona si es que quedó inconsciente y en todos los casos sea muy necesario. Si ella está inconsciente, tenemos que aplicar la reanimación cardiopulmonar. Debemos de quitar todo lo que lleve puesto, excepto la que esté pegada en la piel, porque esto significa que solo empeoraríamos las cosas y podríamos generar una hemorragia si tratamos de quitar esa ropa que tiene pegada gracias a la quemadura. Ahora, ¿qué podemos hacer en caso de intoxicación? Tenemos muchos tipos de intoxicaciones, pero las más comunes son las de inhalación. A veces, por ejemplo, cuando hay un incendio, las personas tienden a respirar ese humo y terminan asfixiándose. Entonces debemos de sacarla a esa persona inmediatamente del lugar donde está y buscar un lugar seguro y dejarla respirar aire que no esté contaminado. Y si esta persona está inconsciente, el primer síntoma de dificultad respiratoria que presente esta persona, deberíamos de practicar la respiración artificial y trasladarla urgentemente al hospital más cercano. Luego, en casos de incendios, aquí lo más lógico que debemos de hacer es buscar algo para apagar las llamas y en todo caso siempre tener un extintor a la mano. Hay 3 clases de extintores: los A, que son para materias sólidas; los B, que son para fuegos líquidos, por ejemplo, en una gasolinera que prende el gas, se prende en fuego, es necesario usar una clase de extintor necesario. Y luego tenemos los fuegos gracias a los gases. Hay que verificar que los bordes de la herida estén limpios y no tengan ninguna especie de basurita o algo por el estilo en este punto como para comenzar a vendar la herida. Debemos de identificar qué clase de herida es, porque existen las heridas incisas, que son las heridas limpias,
y con bordes exactamente definidos, y están las heridas que son más profundas porque las incisas son más superficiales, y están las más profundas que estas ya hay que cubrirlas con una gasa, hacer un poco de presión y acudir a un centro donde se realice una sutura de la piel. Estas son como que las más graves. Luego, en caso de hemorragias provocadas por una herida o por un impacto de bala, hay que presionar directamente en la herida con una gasa o una tela limpia o un vendaje, elevar la zona afectada, y si la herida está situada en un miembro superior o inferior, hay que levantarlo a un nivel superior al corazón. Ya sea también un caso de hemorragia venosa, que a veces podemos encontrarnos con un caso de intento de suicidio, hay que trasladar a la víctima lo más pronto posible a un hospital cercano o una clínica asistencial. Controlar la respiración de la persona y revisar su pulso cada 5 minutos mínimos. Y hay que mantenerle abrigado, ¿cierto?, en todo el momento. Ahora, ¿qué hacer en caso de una electrocución? Primero que nada, cortar la corriente de la conducción principal antes de dar la atención de primeros auxilios. Si no es posible cortar el fluido eléctrico, pararse en una superficie seca de caucho o madera. Esto porque son materiales que no conducen energía eléctrica. Luego, retirar a la persona afectada de la fuente eléctrica con un objeto de madera o plástico, que también son otros materiales que no conducen energía eléctrica, y esto hacerlo de una manera que tampoco nosotros corramos riesgo a la hora de auxiliar a la persona. Y algo muy importante que hacer aquí es que no hay que tocar a la persona afectada con las manos directamente, porque nosotros podríamos recibir algún tipo de descarga eléctrica. Revisar su pulso, y si no están presentes, inmediatamente hay que practicarle la reanimación cardiopulmonar. Ahora, ¿qué hacer en caso de fracturas? Primero que nada, no movilizar a la persona, salvo que sea necesario. Identificar en qué zona del cuerpo está afectada, inmovilizar el miembro y no intentar colocar los huesos en su sitio. Esto solo va a empeorar la situación. Tapar al herido y esperar la ayuda. Y si hay hemorragia, actuar como indiqué en el caso de hemorragias. O sea, aplicar un vendaje y hacer mucha presión en la herida, o simplemente vendar la herida, depende de la gravedad de esta. Ahora, ¿cómo podemos evitar algunos accidentes? Primero que nada, debemos de evitar el uso de pirotecnia, esto específicamente en zonas navideñas, porque es cuando más se hace uso de estos, y evitar el uso de estos, especialmente con niños, o no estarlos cuidando cuando estén haciendo uso de este. En estos casos, si se quiere usar pólvora, es mejor usar la que es de luces, porque es la menos dañina, con la que menos los niños corren riesgo. Número 2, nosotros debemos de utilizar siempre el cinturón de seguridad cuando vamos en un automóvil, o usar en todo momento los sistemas de retención infantil, que estos son como sillas especiales para los niños, especialmente los niños menores de 1 año, porque aseguran una mejor protección a la hora. Esperamos que no se llegue a dar, pero aseguran una mejor protección a la hora o en el caso de un accidente, si se tiene pensado salir. Como punto número 3, nosotros debemos respetar al peatón y si vamos a manejar, debemos respetar los límites de velocidad. Esto es importante porque así nosotros podemos evitar o podemos aprovechar de que vamos a baja velocidad y frenar con anticipación. Y otra cosa importante es no distraerse al volante, pues un descuido puede traer graves consecuencias para la salud o puede provocar un grave accidente y varias pérdidas humanas. En ocasiones se puede poner en riesgo la vida de un peatón, por esto es importante que mantengamos la vista al frente en todo momento, pues a veces las personas también que andan a pie optan por cruzar la calle de manera imprudente y se puede provocar una desgracia no deseada.
Y si se anda a pie, es mejor ser prudente y hacer uso de las pasarelas. Y si no hay existencia de estas, pues es mejor pedir el pase a un vehículo o esperar el cambio de luz del semáforo. Mirar a todos lados siempre antes de cruzar y finalmente cruzar la calle con mucha precaución. Si se toma alcohol, es mejor evitar manejar. Esto nos lo han dicho desde hace mucho y es necesario mencionarlo una vez más. Es recomendable que cada hogar, todas las personas, cada familia debe tener un botiquín de emergencias accesible por cualquier emergencia. Nunca se sabe, pues un niño puede caerse, es necesario tener lo básico de un botiquín de emergencia para acceder a este. Y si se viaja con niños, hay que asegurar que todas las actividades que se realizan con este deben de ser junto a un adulto y no sobrecargar los circuitos eléctricos. Tampoco hay que dejar las luces encendidas porque esto nada más podría provocar una desgracia. Y pues hasta aquí con mi parte. Continúa mi compañero. Bueno, buenas tardes. Yo les hablaré sobre la prevención de los desastres. Dice que la visión de los desastres como fenómeno natural, peligroso, difícil de prevenir y controlar, ha sido la concepción que ha prevalecido durante mucho tiempo. Debido a un poco de conocimientos de las amenazas que constituye esos fenómenos y la susceptibilidad que presenta el entorno ante ellos. Las comunidades tienen que desempeñar un papel activo ante los fenómenos naturales y tecnológicos, que como manifestación de procesos dinámicos ocurren en las localidades y pueden transformarse en desastres. Las medidas que se forman parte del proceso de reducción de desastre, en particular de la gestión de riesgos del mismo, y que deben realizarse con el fin de evitar que se produzca daño y pérdidas que conlleven a situaciones potenciales de desastres. Lo que se logra mediante la eliminación de riesgos se canaliza mediante programas y políticas a largo plazo para prevenir o eliminar los efectos de la ocurrencia de los desastres. ¿Cuáles son las causas de los desastres? Bueno, están dos causas. Dice que los desastres naturales son productos de dos causas fundamentales. Por un lado, los fenómenos de alta intensidad producidos por la naturaleza y por otro fenómeno natural inducido por la intervención humana. Los fenómenos de la naturaleza son aquellos desastres producidos por fenómenos naturales que exceden los límites de la normalidad, razón por la cual constituye un peligro para la supervivencia humana. Por ejemplo, los terremotos y las erupciones volcánicas. Este tipo de fenómeno responde a procesos de transformación y adaptación de los ciclos de vida de la Tierra y son independientes del ser humano. Por lo tanto, no pueden evitarse. Los fenómenos en sí, aunque con frecuencia se pueden mitigar sus daños con planes de evacuación o contingencia. Están los por acción humana. La intervención humana en la Tierra es condiciones descontroladas y abusivas. Son una causa de desastre natural, ya que descontroladas y abusivas son unas causas de desastres naturales, ya que al alterar indiscriminadamente el ecosistema se inducen cambios amenazantes para la supervivencia, ya sea a mediano o a largo plazo. ¿Cómo podemos prevenir un desastre por los humanos? Bueno, hay muchas formas. Digamos que si yo me pongo a talar un árbol, yo mismo tengo que poder sembrar más para que no vaya afectando poco a poco al mundo. También está con la basura, porque hay tipos de basura que uno puede reciclar. En vez de quemarla y contaminar el aire, mejor se puede reciclar. Los desastres se dividen están dos tipos, los atmosféricos y los hidrológicos. En los atmosféricos están los huracanes, incendios,
tornados, tormentas tropicales. Y en los hidrológicos están la desertificación, la salinización y la sequía y la erosión y sedimentación. Los desastres naturales se clasifican de acuerdo a la forma de manifestación en la naturaleza. Están los meteorológicos o atmosféricos, que son provocados por los fenómenos climáticos, atmosféricos o meteorológicos, por ejemplo, los huracanes y las tormentas. Los desastres hidrológicos se definen por el comportamiento, el descontrolado de las masas de agua. Son consecuencias de otros fenómenos como los atmosféricos y geofísicos, por ejemplo, las inundaciones. Los geofísicos, originados por los movimientos de la corteza y superficie terrestre, por ejemplo, los terremotos y las erupciones volcánicas. Los biológicos, producidos por bacterias, virus o parásitos que transmiten enfermedades graves de alto contagio, que se convierten en epidemia o pandemia. Los fenómenos especiales se producen cuando los fenómenos especiales afectan la vida en la Tierra, por ejemplo, las tormentas solares. Consecuencia de los desastres naturales. Dice que las consecuencias de los desastres naturales dependen del tipo de desastre, su magnitud y su localización, pero en general los desastres naturales pueden producir los siguientes daños: pérdidas de vida humana, propagación de enfermedades, destrucción de infraestructura y vivienda, interrupción de los servicios básicos, transformación de espacio topográfico, desvío de cursos de las aguas, transformación del ecosistema y condiciones de vida. ¿Qué se puede hacer para prevenir un desastre? Las medidas de prevención, nada con la ocurrencia de fenómenos naturales, tiene como objetivo disminuir su alto impacto negativo, sobre todo en lo relativo a pérdida de muy pocas vidas humanas y los daños hacia las actividades económicas, para poder disponer de un sistema eficiente de prevención contra daños causados por fenómenos naturales extremos, comúnmente llamados catástrofes naturales. Es necesario crear tanto en el gobierno central como en la naturaleza en general las condiciones de las necesidades de un sistema de predicción y previsión de catástrofes naturales. Es imprescindible desarrollar estrategias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Medidas que uno puede tomar ante un desastre. Bueno, la primera puede ser ubicar la salida o en su defecto un lugar seguro. Mantener la calma, nunca se debe entrar en pánico. Seguir las indicaciones de las personas correspondientes. No empujar al hacer la fila de salida. Si son inundaciones, buscar lugares altos y que no sean propensos a derrumbarse. ¿Por qué es importante prevenir los desastres naturales? La prevención de los desastres naturales tiene por objetivo reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los desastres y corregir las causas que lo originan debido a las actividades humanas, siendo la alerta rápida especialmente importante para la prevención a corto plazo. Es preciso evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida en la población con enfoque territorial mediante edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, desarrollos de medidas de intervención para la protección física ante peligros y servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Respecto a las medidas no estructuradas, urge crear una cultura de prevención en los ciudadanos mediante la educación en todos los niveles de educación, tanto escolares como universitarios.
talleres participativos poniendo énfasis en poblaciones vulnerables y difusión radical, entre otros. Finalmente, la inundación es la gestión de riesgo de desastre, constituye un factor clave para el desarrollo de los países y debe orientarse a generar e impulsar la elaboración de instrumentos, programas, agencias y documentos para la articulación y coordinación entre las entidades técnicas, científicas y la academia, con las entidades de los 3 niveles de gobierno. Esa ha sido mi participación y como grupo damos finalizada esta exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.